Damos paso a la primera conferencia sobre las compras públicas como herramienta de desarrollo en América Latina y el Caribe, a cargo de Telasco Pulgar, coordinador de relaciones con organismos regionales y extrarregionales del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Le recordamos que el sistema de traducción está disponible. Canal 1 en inglés, Canal 2 en español y Canal 4 en portugués. Muchas gracias. Con todos los delegados, muy buenos días. El señor Telasco Pulgar es economista venezolano, tiene una maestría en Comercio Internacional y un doctorado en Ciencias Económicas y Sociales, egresado de la Universidad de Altos Estudios Económicos de Berlín, Alemania. Actual coordinador de relaciones con organismos regionales y extrarregionales del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA. Es profesor de posgrado en Teoría de Comercio Internacional y de la Integración en la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Fue director general de Comercio Exterior y de Integración Económica de Venezuela. Negociador por Venezuela ante la LADI, Grupo Andino, Corporación Andina de Fomento y Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio GATT, entre los años 1973 y 1984. Cedemos la palabra al señor Telasco Pulgar. Muchas gracias. Me voy a permitir presentarle muy brevemente, porque es un documento bastante denso, largo. Un estudio que nos solicitó la embajada, la honorable embajada del Ecuador en la República Bolivariana de Venezuela hace año y medio atrás. En aquel momento, por cierto, el embajador de Ecuador era el doctor Leonardo Arízaga, actualmente vicecanciller de Ecuador. Y tuvimos la oportunidad de recibir algunas, a solicitud nuestra, algunas orientaciones de la embajada acerca del contenido que debía tener este estudio. Quiero nombrarles los 5 capítulos centrales, de los cuales voy a citar en cada caso algunos de los puntos que considero más relevantes para los debates de hoy y mañana. En primer lugar, el estudio, como ya dijimos en las palabras introductorias de esta mañana, pasa revista sobre las iniciativas internacionales y las iniciativas en el marco de la integración regional en materia de modernización y adaptación de los sistemas de compras públicas y contrataciones públicas. Yo diferencio un poco compras públicas de contrataciones públicas. Por lo general las contrataciones son servicios. Muchos de los servicios no se compran, sino que se contratan. Por eso no me gusta mucho el término compras y contrataciones públicas, que agravan todo el paquete de elementos que juegan un papel allí. Un poco también como primer punto, qué significan desde el punto de vista de su impacto económico, sobre todo en economías subdesarrolladas como las nuestras, las compras públicas. En cuarto lugar, los procedimientos que a nuestro juicio son más relevantes en distintos países que han tenido, se han desarrollado sobre todo en la última década. Y por último, algunas conclusiones que consideramos que pueden ser de mucho interés para los debates que tenemos por delante. En primer lugar,
En primer lugar, muy brevemente, lo que nosotros consideramos que es el impacto económico de las compras públicas. En primer lugar, como herramienta de desarrollo. Este capítulo analiza el primer capítulo, la importancia de las compras públicas como actividad del Estado en el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe. El concepto de compra pública, como todos sabemos, ha evolucionado hasta llegar a entenderla actualmente como una herramienta de desarrollo productivo de los distintos países, que permite incorporar además, un punto muy importante, sectores vulnerables de la sociedad dentro del proceso económico general, y generar no solamente ingresos al Estado, sino buena parte del dinamismo de la economía nacional, con efectos en la generación de empleo, la canalización de inversiones, otro punto muy importante, y el desarrollo productivo. Creemos que la compra pública debe formar parte de un diseño de política pública integral. De lo contrario sería únicamente compras públicas para satisfacer necesidades, por ejemplo, de productos, de alimentos, medicina que sean motivo de escasez en determinados momentos, pero son compras públicas para abastecer requerimientos que en un momento dado no se tienen, y no hay producción nacional, mientras que el concepto de herramienta de compra pública como herramienta para el desarrollo es distinto. Contribuye al dinamismo de la economía nacional, al impulso de nuevos emprendimientos productivos con efectos en la generación de empleo, la canalización de inversión y desarrollo productivo. A escala nacional, la legislación sobre compras públicas de América Latina y el Caribe solamente contempla en promedio un 40% de compras sustentables. Esto es un punto muy importante, es decir, disminuyendo al 19% las normativas que aplican conceptos y exigencias de sostenibilidad en las compras públicas. Como herramienta de desarrollo, continuación del primer punto, el Estado, en resumen, a través de su poder de compra posee una capacidad que puede considerarse insustituible para influir en el diseño de políticas públicas de desarrollo, fomentando la producción y comercialización de bienes y servicios más adecuados en términos sociales, ambientales y económicos. En América Latina, aquí les presentamos un cuadro estadístico. Las compras públicas representaron en la década de los 90 entre 10 y 15% del gasto público. Si ustedes ven en este cuadro, por lo general a escala mundial el porcentaje en el Producto Interno Bruto a duras penas ha pasado del 21%, que es del 20%, que es el caso de la Unión Europea. Por lo general, los promedios oscilan entre 15 y 20%. Un análisis que está por realizarse todavía es cuál es la estructura de esas compras públicas. En el sentido de que hay compras públicas que van dirigidas a satisfacer insuficiencias o compensar proyectos de desarrollo industrial, por ejemplo, que puedan generar exportaciones
no tradicionales con un mayor porcentaje de valor agregado para los requerimientos de divisa que tiene una economía en un momento particular. Otro elemento del impacto económico es el tratamiento a las pequeñas y medianas empresas. Y allí nos encontramos con 3 puntos fundamentales. En general, las pymes representan el principal ofertante de bienes y servicios en América Latina. Hay casos muy particulares tienen un promedio entre 30 y 50%, y casos, por ejemplo, México, representan el 52% del Producto Interno Bruto y el 72% del empleo. En el Ecuador, por ejemplo, representan el 99% de los proveedores registrados para el 2013. Esto da una idea de la importancia del tratamiento que deben recibir las pequeñas y medianas empresas en el marco de los sistemas de compra y contrataciones públicas. De tal manera que las pymes se han convertido en un factor muy importante para garantizar el diseño de políticas públicas y su inserción en la economía nacional. Se calcula que la proporción de ventas de pymes al Estado varía entre 14 y 50%. En Perú, por ejemplo, la participación de pymes alcanzó la cifra de 34,2% en 2012. El capítulo segundo del documento se refiere a las iniciativas internacionales. Bueno, aquí tenemos muchos expertos sobre esta materia. Lo más importante que nosotros hemos percibido es el efecto que han tenido una serie de normativas internacionales, sobre todo las del Acuerdo de Compras Públicas de la OMC, en el sentido, aún no siendo miembros los países de nuestra región, ninguno de ellos es miembro de ese acuerdo, y solo 4 son observadores: Argentina, Chile, Colombia y Panamá. Sin embargo, la amplia red de tratados de libre comercio entre nuestros países de la región y entre nuestros países y países extrarregionales incluyen compromisos y normas sobre compras públicas derivadas de ese acuerdo, por lo cual han permitido la modernización de la normativa en la región. Este es un punto que nosotros hemos destacado con mucho interés. Y aquí hay una serie de observaciones en cuanto al contexto regional de integración. En el caso de la Unión Europea, se ha tratado de eliminar los tratamientos preferenciales por considerarlos proteccionistas. El Código Europeo de Buenas Prácticas para facilitar el acceso de las pymes a los contratos públicos permite a las instituciones contratantes de los Estados miembros aprovechar plenamente el potencial de las directivas regionales sobre compras públicas.